Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a otro especial para conocer en detalle la vida y las aspiraciones de los distintos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el departamento de Caldas. Hoy nos vamos para el oriente del departamento, nos vamos para el municipio de Norcasia, hasta hace poco corregimiento de Samaná. Conversamos con Félix Chica, él es actual representante a la Cámara por el departamento y aspira nuevamente a llegar y a ocupar esa curul. Conversamos con Félix sobre su vida, sobre sus gustos, sobre su familia, por supuesto sobre esa etapa escolar, y esto fue lo que nos contó. Ricardo, un cordial saludo, qué importante que nos permita llevarle a los caldenses y a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas quién es Félix Chica, qué fue mi infancia. Félix Chica nació en Norcasia. Norcasia era corregimiento de Samaná hasta el año 99, un municipio que hoy es conocido como la Niña de Caldas, el último municipio, además porque no van a haber más municipios en Caldas por la legislación. Mis padres fueron sonsoneños, antioqueños los dos. La vía Sonsón La Dorada, que seguramente no solo su señoría, sino muchos caldenses han escuchado, la conocen, era la única vía que existía para unir a Bogotá con Medellín, con el centro del país. No había otra carretera. Y yo hago remembranza de esos temas porque siendo niño no había entre Dorada y Sonsón un solo tramo pavimentado. Todo era empedrado, carretera destapada. Pero era la vía principal, la vía de desarrollo, siendo corregimientos. Mis padres eran comerciantes de fruta, aguacateros, compraba higo en Sonsón, en la tierra fría, tomate de árbol, los llevaban a Norcasia y transportaban en camiones hacia Bogotá. Así nos educaron, así nos formaron. Yo soy el segundo de 6 hermanos, 4 mujeres, 2 hombres, mi hermano ya no vive. Y digamos que tuvimos una infancia, por fortuna, gracias a ese empeño de los papás, luchadores, labriegos, guapos, como el común de las familias en este país. Y en ese entonces, Ricardo, que yo soy malo para vivir de esa historia negativa, se creó por allá en los años 84 la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, que hoy sigue teniendo serias dificultades. Era un congresista de este país, en ese entonces yo no lo mencionaba, Pablo Escobar Gaviria, un hombre que le hizo mucho daño a este país, pero fue congresista. Y logró que cambiaran el diseño y el recorrido de nuestra vía. Y eso nos cambió la vida a todos los habitantes de ese sector, del oriente, suroriente de Antioquia, oriente de Caldas y el Magdalena Caldense. Y esa infancia que fue muy bonita inicialmente, la llegada del proyecto hidroeléctrico, mis padres comerciantes, pero la violencia, cuando se crea la vía de la mal llamada autopista Medellín-Bogotá y nos dejan a la suerte de la guerrilla de las FARC y de los paramilitares. Cosas como esas nos tocó vivir entre nuestra infancia, nuestra juventud. Y por fortuna mi Dios es tan grande que hoy con mi familia vivo en Manizales hace 17 años. Aprendimos de nuestros padres la honradez, ser sinceros, a decir las cosas de frente, a no esconder absolutamente nada que tenga que ver con la verdad. Y yo creo que en eso no vamos a cambiar. Desde muy pequeño, Félix se inclinó por el deporte. Fue una de sus pasiones. Tuvo la oportunidad de representar muchas veces también a su municipio en muchas justas deportivas, pero también cuando pasó a la ciudad de Manizales tuvo la oportunidad no solamente de ser deportista, sino uno de los dirigentes deportivos que ha tenido nuestro departamento. Qué bueno esa pregunta. Yo era estudiante de colegio en Sonsón. Mis padres nos llevaron desde el año 80, 81 a vivir a Río Negro, a terminar quinto primaria. En ese año se empezó el aeropuerto José María Córdoba, que eso es algo que siempre lo relaciono con nuestro aeropuerto de Aerocafé, que ojalá te pueda contar. Y luego nos fuimos a Sonsón, al Instituto Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo. Y la afición y el querer por el deporte pues nace de joven, por el baloncesto, por el voleibol, el amor por el fútbol, por el tenis de mesa. Yo lancé bala. Todo lo que era deporte para mí era importante y digamos que no lo hice mal. Yo hoy pues obviamente uno ya con 52 años siento
3 kilos de peso, la campaña, el ajetreo no lo permite, pero tuve la fortuna de integrar los seleccionados de esos municipios en Sonsón, en La Unión, hacer parte de mi municipio de Samaná, de Norcasia, llegar con ese conocimiento deportivo de Antioquia a Caldas y fuimos fuertes, fuimos ganadores de varios torneos departamentales como entrenador, ya no solo como deportista, sino que nos metimos en el arte de formar, una profesión que yo valoro, de la cual aprendí, conocí mucha gente en el oriente y en Caldas. Eso me generó un gran amor y una pasión. Mis padres siempre controvertían. Mi papá decía, ¿y usted cree que el deporte le va a dar con qué vivir? ¿Cree que vivir con ese balón debajo del brazo lo va a mantener? Cosas como esas. Y mi mamá, ellos no fueron estudiosos. Mi papá hizo primero primaria, mi mamá alcanzó un segundo primaria. Estoy hablando de tiempos muy atrás y con muchas vicisitudes y dificultades. Y mi mamá le decía, deje al niño que usted no sabe qué va a hacer él. Y efectivamente tuvimos la fortuna de aprender del deporte, conocer del deporte, a cuánta capacitación había, en ello me involucraba. Eso me permitió llegar a ser entrenador de liga, presidente de liga, conocer la gente en Manizales, conocer la gente en la región. O sea que siempre estamos ligados a ello y tal vez uno de los sectores por el que más lucho, por el que más propendo, por el que más hago esfuerzos y donde me invitan a participar, a ayudar a un torneo, a organizar un evento, a colaborar con el equipo que va a ir a unos juegos nacionales, regionales. En ello está Feli Chica. Yo creo que el deporte conmigo siempre ha encontrado, pero además porque ha sido también la fortaleza. Yo tengo que reconocer que gran parte de mi familia, de cómo se generó el sustento, fue a través del deporte. Como dije, como entrenador, como coordinador, como presidente de liga. Obviamente un presidente de liga no recibe recursos, pero yo ya estaba en Manizales y recuerdo era secretario del deporte Alex Villa, apreciado, a quien siempre le agradeceré. Me permitió ser presidente, llegué a la presidencia de la liga, pero además yo venía de ser entrenador de la selección Caldas de baloncesto en silla de ruedas. Ricardo, uno de los logros más grandes y más significativos, pero además que me ha dado satisfacciones personales, fue haber sido campeón nacional de baloncesto en silla de ruedas. Derrotamos a Antioquia en Bogotá, allá en el Coliseo del Salitre. Yo recuerdo que me encuentro todavía a los deportistas en la calle, no solo a Julián Jurado, a cada uno de los muchachos que ruedan por las calles de Manizales en su silla de ruedas. Y todavía me dicen, profe, hombre, nos dejó, nos abandonó. Yo le dije, no, este es un tema diferente, pero ese recuerdo siempre lo tendré, siempre lo llevaré, mi afecto por la discapacidad, por las personas en condición de discapacidad, por el deporte, eso no tendrá discusión. Y donde quiera que hablen de Feli Chica, escucharán hablar de Feli Chica defendiendo el deporte. Hoy celebramos haber sido proponentes dentro de la modificación a la ley del deporte, de la defensa jurídica de los deportistas que representan a Colombia y que son señalados de doping. Y esa defensa jurídica, gracias a nuestra proposición, le corresponde al Estado a través de la Defensoría del Pueblo. O sea, cosas como esas creo que nos motivan, pero además la lucha por haber sido sede, para que fuéramos sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales en el próximo año, en el 2023, que ojalá este gobierno entienda que los tiempos se acaban, que los tiempos se agotan, que los escenarios deportivos, no solo en Manizales, sino en todo el eje cafetero y el norte del valle, deben estar a punto y para ello deben empezar a hacer las inversiones cuanto antes, porque fue uno de los compromisos grandes de este gobierno para reactivar la economía, pero además para mostrar las fortalezas de nuestro eje cafetero. A diferencia de muchos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, Félix no es de familia política, no tiene una trayectoria política familiar y por eso cuando él quiso lanzarse como alcalde de Norcasia, a su papá, a su mamá, obviamente a sus hermanos, se les hizo un poco extraño. Pero Félix, sin embargo, utilizando un poco, en el buen sentido de la palabra, el tema del deporte, se enfiló a ser político y hoy en día es representante de la Cámara por el departamento de Caldas. No crea, en mi casa ni en mi familia hubo políticos. Mis papás, que en paz descansen, cuando yo dije en el año 99 voy a pelear la alcaldía de Norcasia porque me cansé de ver cómo trataban la gente, quién creyera. Algunos dicen demagogia, hombre, ¿quién se mete a pelear porque
porque no le parece cómo manejan las cosas. Y esa fue una de las motivaciones, lo mío era el deporte. En ese entonces recuerdo que los políticos de entonces, unos que ya no están, otros que todavía se mantienen, decían el deporte no da votos. Y yo venía de ser entrenador, deportista, coordinador, y tengo que decirlo, a mí me reconocieron con el deporte, no había otra posibilidad. Lo otro, no teníamos recursos, por Dios, mis padres, además que ese era un apelativo que me decían mis contradictores políticos, y le decían al jefe político, ese aguacaterito que se la pasa en pantalonetica. Eso yo lo hago anecdóticamente porque digamos que esa era la forma como me podían señalar a mí. A mí no me podían decir de nada más porque nunca estuve en la política, nunca estuve en cargos públicos, así, nunca hice parte de la burocracia. Entonces, tener ese ánimo por salir a decir, venga, un momentico, es que aquí hay un pueblo que se respeta, aquí hay una gente que tiene que ser considerada. Y obviamente eso llevó a que a mi familia en ese pueblo, en ese municipio mío, pues nunca le den trabajo, porque por Dios, Norcasia, la ascendencia era liberal, yo no tengo problema con el Partido Liberal, tengo grandes amigos allá, y yo fui el primer candidato conservador en un pueblo de una ascendencia partidista tan grande, y luego fui candidato al consejo y fui el primer concejal conservador, entre 9, 8 liberales y 1 conservador que era Félix Chica, y me di a la tarea de proponer cosas, de hacer cosas. Cuando me decían lo van a linchar, y la verdad es que tengo que decir que fueron respetuosos conmigo en grado sumo, y las propuestas que se hacían, los proyectos de acuerdo que logramos sacar en ese entonces, yo recuerdo que daba un debate muy grande. Recién llegaba el proyecto de Miel 1, el proyecto hidroeléctrico más grande que se ha construido en Caldas, ojo, luego vendrá Aerocafé, pero el proyecto que históricamente se ha construido en este departamento está en Norcasia, entre el municipio de Samaná y Victoria, porque el embalse así lo estableció. Y yo le decía en ese entonces al consejo en pleno, yo alguna vez pedí que buscaran en los anaqueles, si se puede decir así, en los archivos del consejo de Norcasia. Yo pasé una proposición a mano, porque cuando eso no había toda la tecnología que hoy se tiene, donde le exigía a Hidromiel, en ese entonces, a Isagen, que era el Estado, hoy ya no es de nosotros. Hombre, ¿cómo es posible que construyan puentes dentro del proyecto para pasar los ríos Moros, el río La Miel o las quebradas de muy buenas condiciones y no nos cambien el puente sobre el río La Miel, Puente Hierro, lo que une a Victoria con Norcasia, o que nos corrijan el puente sobre el río Samaná en una contraprestación? Esas luchas las daba yo desde ese entonces, Ricardo. Entonces, la vena política no crea, esto se fue dando con el tiempo, se fue dando con la lucha, se fue dando con el ánimo de querer hacer cosas. Yo soy un convencido de que si cada colombiano, porque además somos un pueblo guapo, este es un país que ha demostrado condiciones excepcionales de resiliencia, de guapura, de identidad, pero ante todo de gente luchadora. Y nosotros hoy podemos decir, sin lugar a dudas, hoy la región crece positivamente. El municipio no va peor, no va mal, gracias a la dirigencia de la gente, si quisiéramos hablar del tema político. Pero entonces no tuve herencia política, no tuve una cuna de oro, no tuve la posibilidad de heredar grandes burocracias electorales. Y aquí vamos. A mí me decían, por Dios, ese muchacho de Norcasia que lo van a acompañar, no tiene plata, nadie lo conoce, solo ha estado en el deporte. Esta va a ser mi sexta campaña, Ricardo, la propia. Una a la alcaldía de Norcasia que no fue positiva, yo quise ser alcalde de mi pueblo y no lo pude ser. Fui concejal de mi pueblo por primera vez, luego fui 2 veces diputado de la asamblea, una corporación a la que siempre valoraré y agradeceré, fui presidente de la asamblea. Y cuando quise ser representante a la Cámara, que esa historia la conocen muchos de los caldenses y gente de Manizales, la mayoría, me decían lo mismo. Por Dios, ¿con qué ropita? Ustedes no lo conocen. Yo, no me pueden seguir diciendo lo mismo. Aquí hemos estado, hemos dado la lucha por el deporte, por un sector agropecuario, dimos la lucha por la transformación, por la modificación de los estatutos de la industria licorera de Caldas, que hoy está dando de los mejores excedentes. Lo que pasa es que, como yo siempre he dicho que la memoria es muy frágil, nosotros tenemos una recordación muy limitada,
pero hicimos cosas. Yo fui presidente de la asamblea y buscamos no solo que nos devolvieran el Cristo al recinto de la asamblea, cosas como esas, siendo respetuoso de los que no comparten conmigo nuestra religión católica, algo que yo nunca voy a negar. Entonces, aquí lo que hay es que decir, hay un congresista, ha habido un ciudadano caldense que quiere hacer las cosas y las quiere seguir haciendo de la mejor manera. En esta conversación con el representante de la Cámara, Félix Chica, y actual candidato nuevamente a ocupar una curul, él destaca a su familia por encima de todo. En el departamento de Caldas muchas veces se ve a Félix recorriendo los distintos municipios en compañía de su familia. Su familia no solamente es una preocupación para él, sino la familia también de todos los caldenses. Bueno, yo no dejaré de reconocer el ejemplo que recibí de mis padres. Yo soy un hombre que defiende la familia por convicción, o sea, a mí no me podrán decir que eso lo hago en aras de llamar la atención, no, yo soy un hombre de familia. En mi casa mis padres eran, y mi abuela, que en paz descanse, mi abuela materna, era de rosario, de camándula, era de comunión y misa todos los días. Además, que tengo que contar, mi primera vocación fue ser sacerdote, o sea, yo estuve 54 días con los pasionistas en Las Palmas, en Medellín. Ese ejercicio que mucha gente conoce y otros no, pero era parte de la misma formación, de familia, de una gente de principios, de defender valores. Yo hoy tengo una esposa que quiero mucho, Claudia Lorena Ospina, ella es amaneña, mis hijos Juan José, María Alejandra e Isabela. Y hablo de ellos porque para quien defiende la familia, los hijos son la motivación. Yo hoy lamento, y lo digo con tristeza en muchas de mis intervenciones, me preocupa cuando le pregunto a estos jóvenes, a esta generación, vengan, ¿ustedes qué piensan del matrimonio? ¿Perdón? Es la respuesta de ellos. ¿El matrimonio? No, nosotros ese tema no lo hemos considerado, la mayoría. Hijos, ese no es uno de los temas que quisiéramos tocar. Pero yo lo digo como anecdóticamente, pero con preocupación. Y yo, venga, y entonces uno ve que cierran escuelas, uno ve que fusionan colegios. Eso pasaba hace 15 años, 10 años. Y la gente decía, venga, pero es que el tema están atentando contra los maestros. No, es que han disminuido ostensiblemente la cantidad de niños. Ah, que seguimos siendo más de 50 millones de colombianos. Bueno, entonces también he dicho yo, revisemos realmente entonces dónde está la gente. Se lo dije al director nacional del DANE. Venga, no puede ser que hoy las familias ya son un solo hijo y es una excepción. Lo normal es que cada uno viva por su lado y amigos con derechos y nada más. Pero el tema de la familia para mí es fundamental. Yo soy un hombre que propenderé siempre por la defensa de la familia como institución. Y creo que respeto los avances de esta generación, la forma como se han considerado hoy familias diversas, pero yo soy del creer, además de la formación y de la convicción, de que la familia la construyen y la constituyen un hombre y una mujer y unos hijos, que son la razón de ser de esa familia, pero respeto obviamente quienes piensan diferente, quienes consideran que no debe ser de esa manera. Hoy mi hijo, tengo que decirlo, me acompaña en las calles haciendo campaña, proselitismo. Eso no me pasaba. Mi hija María Alejandra, que tiene una afición grande por el patinaje, que me llevó a conocer una familia grande como es Millennium y a muchos deportistas de ese deporte bonito que es el patinaje, que luchábamos por gestionar un patinódromo para Manizales, que tengo que reconocer hoy en el Bosque Popular. Esa es una de las grandes obras que le reconozco a los mandatarios tanto del departamento y del municipio de Manizales de ese entonces. Pero entonces, Ricardo, la familia para mí es supremamente importante. Y yo invito a que si algo les motiva, si algo los llena, si algo los lleva a luchar en la vida, es por la familia. Conserven la familia, porque al final es lo único que nos queda. Finalmente le preguntamos a Félix por qué nuevamente aspirar a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas. Cuando me preguntas por qué debo seguir, yo soy un convencido, primero, que no estamos haciendo las cosas a escondidas, que hemos mostrado la capacidad de trabajo y que hemos gestionado
con hechos reales y concretos para Caldas y los colombianos, cosas positivas, que hemos sido autores por primera vez de una ley de la República para los campesinos. Los colombianos pueden tener la certeza de que este país va por un buen rumbo y no lo podemos dejar cambiar. Yo soy un convencido de eso. Yo soy un convencido de que hay que defender la familia, pero además hay que defenderla porque los principios y valores que se han perdido en algunos momentos de la historia o en algunas personas que creen que esto se debe manejar diferente, deben prevalecer. Aquí hay que proteger a los niños, aquí hay que darle el derecho y el espacio que se merecen las mujeres, pero hay que hacer un reconocimiento grande al sector campesino. La pandemia nos enseñó muchas cosas, Ricardo, pero además nos puso a vestirnos diferente. Hoy hay que usar tapabocas y hay que manejar distanciamientos y hay que preservar y conservar unos protocolos. Pero aquí hay que hacer un reconocimiento a la gente que fue guapa, entre ellos los médicos, la gente de la salud, los transportadores. ¿Quién creyera? La gente que hizo aseo todo el tiempo durante la pandemia exponiéndose. Ustedes, los medios de comunicación que llevaron la noticia todo el tiempo, ¿quién creyera? Pero los campesinos que nos garantizaron la seguridad alimentaria. Y a veces eso se nos pasa. Entonces uno dice, no, finalmente hay que seguir, la vida tiene que continuar. Pero sí es bueno que hagamos altos con esas personas, lo mismo que la policía, que el ejército, que los organismos de seguridad. Aquí necesitamos propuestas serias, aterrizadas, sensatas, coherentes, que defiendan la democracia, que permitan la generación de empleo. Hay que fortalecer el derecho y obviamente que tiene la gente a tener un empleo digno, pero aquí también hay que darle garantías a los empresarios, a los industriales, a la gente que hace empresa en este país. Y hay que garantizarles créditos y obviamente sin grandes condiciones e intereses a los pequeños y medianos empresarios. Este es un país de empresarios, a mí no me cabe la menor duda. Por eso tengo que seguir luchando y por eso quiero seguir en el Congreso, pero además porque siento que hemos hecho la tarea bien y a la gente se lo digo. Mi hija Isabelita me enseñó hace 4 meses, 5 meses, me decía en una reunión en el comedor, papá, tú eres famoso, Ricardo. Y yo le dije, hija, ¿y tú por qué dices eso? Me dice, porque tú apareces en Google y en YouTube. Y me llamó la atención porque uno no se busca en esos sectores, uno se busca en Facebook, uno se mira en Instagram, ahora se miran en TikTok, la gente se busca en el Twitter, algunos sectores, pero uno no se va a Google a preguntarle o a cualquier servidor, a cualquier buscador. Yo le digo a los caldenses y a los colombianos, busquen Félix Chica, con confianza, sin temores. O sea, yo lo último que espero es aplausos y reconocimientos, que lo diga la gente, pero porque le nazca y tenga convicción. Entonces sí es importante las redes sociales y los buscadores para establecer quién es la persona. Ahora aparecen farándulas, ahora aparecen personas muy reconocidas, otras no tanto. Y llegan con unos discursos fantasiosos a querer enredar y impresionar. Es importante que revisen, además porque eso es bíblico. Por tus frutos os conocerán. O sea, aquí hay un candidato que ya no es desconocido, que ya lo han probado, que ha hecho la tarea, y es importante que establezcan si se ha hecho bien o si se ha hecho regular o si efectivamente no se ha hecho nada. Porque yo lamento que digan que los políticos no sirven para nada. Yo lo que digo es, no generalicen. Y si en ello, pues obviamente Félix Chica no es el que más resultados favorables tenga, pues hombre, que lo digan ustedes. Pero aquí hay vocación, aquí hay convicción, aquí hay un compromiso con el país, más con este departamento. En Caldas también hay que decirlo. Aquí ha habido una solidaridad entre congresistas para luchar por proyectos tan importantes como Aerocafé. Eso no podemos desconocerlo. El doctor Carlos Felipe nos invitó a todos, sin excepción, a que hiciéramos frente común. Y nos decidimos a llamar amigos de las diferentes bancadas de otras regiones y nos ayudaron. Esa es la verdad y hay que decirlo así. Pero ahí estuvimos, con nuestra firma, con nuestra proposición, respaldando un proyecto que es importantísimo para Caldas y Manizales. Y decía lo de Río Negro. Hoy dicen que es que Aerocafé no puede valer un billón de pesos. 1 billón. Yo, por Dios, ¿cómo se invirtió en el José María Córdoba desde el año 81? Estamos hablando más de 20 años.
40 años, perdón, 1 billón de pesos. Y eso estaba bien en ese entonces. No, nosotros no podemos sentir temores de luchar por lo que nosotros necesitamos. Es como el gran logro de la vida del Renacimiento. Más de 240.000 millones de pesos para invertir en una región que fue olvidada por el Estado de gobiernos nacionales anteriores. Aquí no vengo a reclamar sobre los que ya no están, pero sí a reconocerle a este gobierno nacional que ha tenido determinación con la región, con el eje cafetero. También que nunca en la historia ha habido un gobierno nacional que haya hecho tanta inversión en Caldas y en Manizales como este gobierno nacional. Yo tengo que decir las cosas como son, y el día que tenga que salir a criticar al gobierno porque siento que no están haciendo las cosas de la mejor manera, también las haré. Aquí hay una razón, es querer este país, un compromiso serio con la región, determinación total por seguir trabajando contra la corrupción, contra la gente que ha hecho violencia en este país, con la gente que no ha tenido oportunidades. Aquí tenemos que empezar a cerrar esa brecha, Ricardo. Yo no soy del Ejecutivo, a mí me gusta más este tramo del Legislativo, pero adicional a eso, sí soy bueno para dar el discurso, para dar el debate, para dar la cara y ante todo para mostrar resultados. Hasta aquí un nuevo especial para que ustedes conozcan en detalle a los candidatos a la Cámara de Representantes al Senado de la República por nuestro departamento de Caldas. Nuestra única intención es que usted vaya a las urnas el próximo 13 de marzo a votar y a votar bien informado, que conozca no solamente la cara de los candidatos, sino su trayectoria, sus gustos, su familia, sus debilidades, su fortaleza. Y por eso en este espacio lo hemos querido hacer de esa manera. Los esperamos en 8 días con una nueva entrevista para que usted siempre vote, pero vote bien informado.